Muy buenas noches nuevamente con todos ustedes, con todos vosotros, nuestro programa Relatos. ¿El tema de hoy? Sí, se lo voy a avanzar. Vamos a hablar de jardines verticales. La mayoría de nosotros, el 90% de la gente, disfrutamos con las plantas en nuestra galería, en nuestra pequeña terraza o en el jardín, los que tengan la suerte de tener jardín. Pero saben ustedes perfectamente que incluso como decoración en las ciudades se está imponiendo también el jardín vertical. Aquí en Madrid, buena prueba de ello es en la Fundación de la Caixa, ¿verdad? Ahí donde vamos de vez en cuando a culturizarnos. A la derecha hay un tremendo tapiz de jardín artificial, de jardín, quiero decir, vertical, no, de flores naturales, pero vertical, que es el más admirado de los jardines verticales de Madrid, y ahora nos lo va a decir nuestra invitada que se dedica a ello, al diseño me refiero. Marta Alcaraz, diseñadora de jardines verticales. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la visita. A ti, un placer. Bueno, entenderás algo de jardinería naturalmente, pero tú más bien diseñas, ¿no? Exacto, o sea, yo realmente empecé en este mundo precisamente con esta base, como jardinería, pero siempre mi formación fue creativa y para mí fue la conexión de ambas dos partes. Al final la vegetación puesta en ese punto de decoración es cuando realmente le puedes sacar la versatilidad más potente. Y tenemos ahora mismo pues justo lo que estabas comentando, el tema de los jardines verticales y la decoración vegetal, que ahora mismo está en auge completo. Sí. Por jardín vertical y seguimos hablando de los naturales, que luego vamos a hablar de los artificiales, que tienes tú bastante experiencia en eso. Por jardín vertical entenderíamos también esas plantas que cuelgan de algunos edificios, como, bueno, con ese estilo tan bonito, decorativo, ¿no? Y dices, bueno, esto no lo puede cuidar cualquiera, esto tiene que ser un profesional. ¿Y cómo aguanta toda esa masa vegetal que va colgando? Eso también es un jardín vertical. Pues sí, podríamos decir que sí, porque realmente la complexión de un jardín vertical es a través de una malla geotextil que lleva pequeños espacios en los que se van incorporando para hacer esa frondosidad completa. Que se va agarrando, digamos, ¿no? Sí. Como... Eso es lo que vas componiendo en pequeños espacios, pero al final en una composición al uso más tradicional podría ser perfectamente un jardín vertical. La enredadera ya naturalmente se agarra a la superficie, ¿no? Y es así que nos ha facilitado de siempre el trabajo, pero ahora ya la imaginación y las posibilidades que tenemos pues permiten jugar más con lo que da la naturaleza, en colores y en plantas diferentes. Plantas diferentes, pero de una gama determinada, cuéntanos. Principalmente es en base al tipo de jardín que vayas a hacer, las necesidades que tengas. Lo previo es hacer un estudio en base a la insolación, las necesidades que en ese caso vayan a tener, y en base a eso vas haciendo las manchas o las formas que tú quieras ubicar en ese espacio en concreto. Básicamente lo más importante es eso, que las necesidades sean las mismas. El jardín vertical, que puede ser exterior y puede ser interior. Eso es. Interior para decorar un hotel, por ejemplo. Por O un banco, ¿no? Eso es, espacios, el que quieras, y proyectos. Es un mundo tremendamente amplio, se puede hacer un jardín vertical o se puede hacer una decoración de una manera más natural, simplemente pues eso, haciendo integración con lo que es la propia vegetación. Y lo bueno en este tipo de casos es que no suelen llevar ningún tipo de mantenimiento. La apariencia es completamente natural, pero no lleva ningún tipo de mantenimiento. Porque hay un chuf constante que lo va mojando. No, porque en este caso principalmente la variedad que más se suele utilizar es el tipo preservado. Es planta igualmente natural, pero no lleva ese mantenimiento que es tan costoso y sobre todo que conlleva mínimamente una experiencia previa. Entonces la apariencia, como te decía, es completamente natural. Son plantas naturales que se liofilizan, se estabilizan en el momento más óptimo y lo único que queda es disfrutarlo, no más. Bueno, pero tenemos una tercera opción que la hablábamos antes de entrar en la entrevista, y es plantas absolutamente artificiales, como dirían las madres de plástico, ¿no? Eso es. Y esas también tienen un resultado formidable utilizando la técnica de jardín artificial. Exacto. El perfil de composición es prácticamente el mismo, con la diferencia que en este caso puedes hacer mezclas, las que quieras, sin ningún tipo de limitación.
Son materiales sobre todo que están prevenidos para la insolación, por eso están condicionados sí o sí, únicos y exclusivos para exterior. ¿Qué mantenimiento necesita lo que no es natural y es de plástico? Limpieza. La manguera, sí. Exacto, limpieza. Y poco más. Y en el interior de una casa puedes tener un cuadro que en vez de ser un cuadro es un relieve todo el verde. Por supuesto. ¿Sí? Puedes hacer composiciones. ¿Y el efecto es bonito? Eso es. Sobre todo pues, la sensación natural, un poco lo que llevamos buscando desde hace un tiempo. Sentirte más integrado o integrar en tu vida y en tu día a día la vegetación. Plantas de interior, de verdad, en todas las casas hay alguna, ¿verdad? Que Eso son sota, es. caballo y rey, siempre las mismas, pero si nos documentamos sobre este tema, a lo mejor podemos tener algo más, ¿no? Algo más. ¿Desde cuándo diseñas este tipo de alfombritas? Vamos, que parecen alfombras, ¿sí? Bueno, pues en tapices, la decoración, tapices. sí, porque además puedes aplicarlo igualmente, o sea, puedes hacer hibridaciones. Llevo en este mundo desde hace aproximadamente unos 5 años. Empecé diseñando jardines verticales y a partir de ahí pues, he ido construyendo un poco pues, un proyecto un poco más de investigación en base a cómo poder mezclar diferentes texturas, diferentes combinaciones. Pues es un mundo en el que las limitaciones no tienen ningún sentido. Por ejemplo, tenemos un jardín y tenemos unas tapias del jardín bastante altas. Ahí nos podemos lucir a base de bien tapizando esos muros, ¿no? Esas paredes altas. Y qué bonito, ¿no? Sí. Y en ese contexto sí que caben más variedad de plantas, si hay sombrita, pues a lo mejor algunas flores coloristas, ¿no? Eso es. Sí, qué bien, qué bien. Y eres diseñadora en otros temas también, ¿no? Llevo también parte de joyería, siempre sí. inspirada en la faceta natural, inspirada siempre en perfiles marinos, perfiles vegetales. Qué bien. Bueno, cuando eres creativo es imposible no parar o no seguir buscando algo novedoso que te siga abriendo. Y en cuanto a este tipo de jardines que estamos hablando, ¿qué muestras hay en tu casa y hechas por ti? Pues tengo toda una columna, en la parte de la terraza tengo todo lo que es el cerramiento de la terraza y es que vegetación, o sea, lo único que me queda es directamente plantar sobre el suelo, o sea, es tal cual. Qué bien, qué bonito. Oye, vayamos al relato, anda, que nos debes un relatito como todos los invitados al programa Relatos, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno. Vale, pues en este caso la temática Una es el preguntita, lecho. hemos oído hablar de los jardines de Babilonia que son historia. Bueno, historia y leyenda, ¿verdad? Sí. Me imagino que has leído sobre ello y son historia y leyenda. No está comprobado que existieran. Que existieran unos jardines que hizo no sé qué rey, maravilloso, tal, o sea, que eran bonitos, pero que han pasado a la posteridad como si fuera un algo, la no sé cuántas maravillas del mundo, y no está comprobado que hubieran existido esos jardines verticales, ¿no? Pero bueno, que nos quede esa fantasía, yo creo que es algo que inspira. Claro. Con lo cual... válidos son, ¿no? Eso es. Eso es. Por lo menos para nosotros. Eso es. En nuestra Adelante cabeza. con tu relato. Estupendo. Los helechos están entre las plantas más antiguas de la tierra. Se usan en tintes, alimentación y fibras, así como en medicina, pues es hipotensor, antidiarreico y vermífugo. Dentro de las creencias mágicas es protector contra energías negativas, accidentes, mal de ojo, depresión y envidias. En la Edad Media se usaba como amuleto, pues el mismo demonio lo teme. Se dice que atrae la lluvia en época de sequía. Se suele colocar a la entrada de la casa y es usado para exorcismos y limpiezas. Las brujas ahuyentaban o atraían el granizo frotándose las manos con helecho, según pusiesen las palmas hacia arriba o hacia abajo. Una tradición en Estonia nos habla de la legendaria flor del helecho, que crece solo en la noche de San Juan, en las profundidades del bosque, allá donde la luz del sol no puede llegar. Esta flor vive unos instantes, aparece en el momento más oscuro de la noche y muere en el amanecer. Quien se haga con ella poseerá riquezas sin fin y obtendrá cuanto desee sin necesidad de pedirlo. Pero tiene un precio, la soledad. Porque en el momento en el que el propietario hable de ella o quiera compartir esas riquezas, la tierra le tragará. Existe una variedad de helecho digna de mención. Es el Cibotium baromed. Su historia se inicia en el medievo, cuando empiezan a correr los rumores sobre un extraño y exótico ser mitad planta, mitad animal, llamado planta tartárica baromed. Quienes le habían visto con sus propios ojos contaban que su fruto era un pequeño cordero unido a las hojas de un cordón umbilical, que atraía a los lobos y cuya sangre tenía un sabor muy dulce. El animal pastaba alrededor de la planta hasta que se le acababa la comida y moría, sin llegar adulto. Aparecía ya en el folclore judío, siendo llamado Yeduá. Quienes lo cazaban solo podían hacerse con la criatura separándola de un tallo. Así moría y sus huesos se usaban en ceremonias de adivinación. También se hablaba de Faduá.
una versión más violenta que mataba y devoraba todo el que se acercase. Dichas historias fueron alimentadas hasta el siglo XVII por diferentes viajeros, como el embajador de los emperadores del Sacro Imperio, que le entregó a Carlos V una descripción detallada y fijó su ubicación en algún lugar cercano al mar Caspio. Nadie logró llevarse un ejemplar de esta planta para demostrar su existencia, y aquí quedó el mito y la realidad. Solo con el tiempo se ha llegado a la conclusión de que era el Cibotium baromez, el que originó esta leyenda del cordero vegetal de Tartaria debido a su apariencia. Su rizoma lanudo pudo pasar por un animal extraño. La imaginación de los viajeros hizo el resto. Madre mía, qué interesante. Y cuánta magia y leyenda en torno a plantas. Bueno, las plantas carnívoras ya sabemos que existen, ¿verdad? Pero otra cosa es las historias que se pueden crear o inventar y pasar por tradición oral a través de los tiempos. ¿Qué plantas te fascinan de todas las que han pasado por este relato? Pues el helecho en concreto es una planta que me inspira muchísimo. Sí. La dureza que tiene, la capacidad de acondicionamiento, o sea, es una planta aparte que viene mucho del histórico y de esa parte trascendental de la fitoterapia. Entonces, para mí es una de las plantas que más me fascina, los volúmenes, las texturas. ¿Y las hay mágicas de la buena suerte, de la mala suerte? Eso es, y en cada una de las culturas es completamente diferente, con lo cual esas asociaciones y esa investigación es todo un mundo por descubrir, es una maravilla. ¿Y por qué la naturaleza habrá puesto veneno en las plantas, ¿no? Por otra parte, para ayudarnos también, porque luego ese veneno es utilizado para cosas absolutamente positivas. Qué interesante. Háblame en el poco tiempo que nos queda de tus joyas, que habíamos dicho que estás... ¿En qué materiales las haces? Cuéntanos, anda. Los materiales, sobre todo, la base es de cobre, salvo lo que son los pernos que vayan en la aplicación con la piel, que en ese caso sí son plata. Porque me gusta trabajar sumergiéndolos en ácido, que lo que hacen es darles unas coloraciones completamente aleatorias. Siempre tienden azules, pero nunca puedes prever cuál va a ser la coloración definitiva. Entonces me gusta mucho jugar con esa imprevisibilidad. No se estropean esos metales, no cambian de color ni nada de esto porque les estás añadiendo esa pátina de lo que sea, ¿no? Y juegas con las formas de la naturaleza, decías, ¿no? Y luego tenemos diseños textiles también, ¿estampados o cómo? ¿Trabajas la estampación o no? El último proyecto que hice fue integrando los jardines verticales, la vegetación, como estábamos hablando, con texturas naturales para mantener ese hilo conductor. Entonces son composiciones de telares mezclando esta parte de textiles naturales con la vegetación, simulando lo que serían bosques o siluetas de ese perfil. Tapices, qué pena que se ha pasado un poco la moda de los tapices con cuerdas de algodón, simulando no solo jardines, sino edificios, de todo, ¿verdad? Aquello era una maravilla y cómo lucían en todos los interiores. Bueno, como las cosas van y vienen, pues cualquier día, aparte de los tapices simulando plantas reales o irreales, cualquier día volveremos a ver también tapices. Y cualquier día te volveremos a invitar para que nos sigas hablando de lo que tú quieras, porque una persona creativa tiene muchas cosas que contar, que no caben en 15 minutos. Bueno, pues Marta, muchísimas gracias por la visita y hasta siempre. Adiós. Gracias. Bueno, pues hasta aquí llegaron nuestros relatos de hoy. Sigan escuchando y viendo un ratito más nuestra tele, que todavía tenemos muchas cositas por delante, hasta que, en fin, su naturaleza le avise de que es hora de irse a dormir. ¿De acuerdo? Venga, hasta la próxima ocasión y gracias por ver nuestros programas, los de Déjate de Historias Televisión. Buenas noches.